Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a una época llena de desafíos y transformaciones en Ecuador. Hablamos de la década de los 80, o también conocida como la década perdida. Recuerdo la década de 1980 como un tiempo de incertidumbre y desesperanza. Ecuador estaba sumido en una crisis económica y política que parecía no tener fin. Fue testigo de una crisis económica sin precedentes en Ecuador. La deuda externa se volvió insostenible, las familias luchaban por llegar a fin de mes con algo, pues la deuda externa había alcanzado niveles estratosféricos y el país estaba al borde de la quiebra. La inflación era descontrolada y el desempleo había alcanzado niveles récord. Pero no era solo la economía la que estaba en crisis, pues la política también estaba en un estado de caos. Los gobiernos se sucedían unos a otros sin lograr estabilidad ni progreso. Por otro lado, la sociedad ecuatoriana estaba dividida y desmoralizada. La esperanza y el optimismo parecía haberse perdido en el olvido. Se sentían desmotivados, puesto que ya no encontraban la esperanza de recuperar nuestro país. Pero incluso en medio de la oscuridad existía un poco de luz, un poco de esperanza. La década de 1980 también fue un tiempo de resistencia, de lucha. La sociedad ecuatoriana se unió para exigir cambios y demandar una mejor calidad de vida. Existieron los paros más fuertes en Ecuador fueron en el año 80. La década de los 80 fue una constante lucha hacia el futuro, hacia un mejor futuro, hacia un mejor Ecuador. La década perdida de Ecuador fue un tiempo de grandes desafíos y dificultades, pero también fue un tiempo de resistencia y esperanza. Y aunque el país aún enfrenta muchos desafíos, la historia de la década perdida nos recuerda que incluso en los más oscuros momentos siempre hay una luz de esperanza, ya que la crisis económica que afectaba al Ecuador era muy fuerte. La economía dependía de las exportaciones petroleras y de productos tradicionales como banano, café y cacao. En 1982, las inundaciones redujeron la oferta exportable. En 1987, los precios del petróleo bajaron. En la década de los 80, terminó la industrialización dirigida por el Estado. Se promovieron reformas de mercado y se cambió la forma de gestionar la política económica. El Banco Central hizo de la devaluación monetaria su principal herramienta de política económica. Como ya lo mencionamos, después de la dictadura militar de 1972-1979, Ecuador tuvo 13 mandatarios en menos de 2 décadas. Cada gobierno interpretó la crisis de manera distinta. En conclusión, este storytelling busca reflejar la narrativa de la década perdida en Ecuador, destacando los desafíos y dificultades que enfrentó el país durante este tiempo, pero también la resistencia y la esperanza que caracterizaron la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias por ver el video. Esto fue